Hola, buenas tardes. Quiero compartir contigo una frase que marcó mi vida desde que la escuché. Y es: camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Muy bien. Esta frase es de superación, pero aplica en cualquier ámbito. Eh, He oído también y leí de otro autor que todo es una misma cosa y es muy cierto. Y esta frase aplica en lo laboral, en lo empresarial, en salud, en fin, para ser una mejor versión de ti cada día. Es decir, en la pérdida y control de peso la vamos a adaptar de igual manera. ¿Ok? Necesitamos vernos ya como si fuéramos unas personas esbeltas o como la persona que queremos llegar a ser en este aspecto. Quieres llegar a ser una persona delgada, con menos estómago, verte mejor, que la ropa te luzca y de ese modo, pues queramos o no, allá afuera en el mercado es muy importante el cómo nos vemos, el cómo nos vestimos. Y cuando tenemos sobrepeso, pues no podemos vestirnos con la ropa que más nos agrada, porque no nos queda o no se nos ve bien, ¿verdad? Entonces sí es muy importante porque esa seguridad la proyectamos en algún momento dado cuando vamos con nuestro cliente, pues nos sentimos incómodos o no vamos exactamente como quisiéramos vernos y eso lo proyectamos y la persona puede ver como que somos inseguros, aunque el problema sea otro muy distinto. Entonces empieza a pensar como pensaría una persona que no tiene este problema de sobrepeso, una persona delgada. A una persona delgada tú le dices, oye, se me antoja esto, y él te dice tranquilamente, pues yo no tengo hambre. Y uno se queda pensando, pues si no es por hambre, es por antojo. Así es como pensamos nosotros, los que realmente tenemos un cerebro de gordos. Se oye feo, pero tenemos ese cerebro de gordos. Entonces hay que empezar a cambiar ese modo de pensar. Entonces hay que hablar como una persona que no tiene este problema, hay que hablar de otras cosas que no sean comida, ¿okay? Hay que tener temas de conversación diferentes, porque nosotros nos la pasamos hablando según la estación del año y como esté el clima. Si hace mucho frío, pues hablamos de un cafecito con pan dulce. Si está lloviendo, ay, se antoja un chocolatito. Si hace mucho calor, pues queremos algo helado y bueno, pues una nieve. Y nos la pasamos, en fin, pensando y comiendo todo el tiempo. Y eso es lo que nos ocasiona. Son picos de insulina en cada momento. Y esta hormona, pues es la que tenemos que vencer para que finalmente eh, no tengamos ese problema de estar pensando y pensando en qué quiero comer ahora, en qué se me antoja y qué mando traer. Esta insulina nos provoca, cuando la tenemos muy alta, estar todo el tiempo pensando en comer. Tenemos que bajar nuestra insulina para que ese apetito desmedido que tenemos, pues también lo eliminemos, ¿ok? Entonces, empezar a hablar de otras cosas que no sean todo lo que se te antoja. Para eso, pues también tienes que cambiar tu manera de conducirte. ¿Y cómo me debo de conducir ahora? Pues para empezar, tenemos que hacer diferentes cosas. No podemos ser diferentes personas si estamos haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar las formas y el cómo hacemos cada día, cómo estamos viviéndolo. Para empezar, pues tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que emprender. Todos esos datos nos van a ayudar a ser mejores como persona, nos van a ayudar a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejor esposo, a ser mejor amigo, en fin, ser una persona que aporte más valor a la sociedad. Y eso pues nos va a llenar pues de gusto, y al sentirte tú bien, como hablábamos al principio, pues eso también lo vas a proyectar, te va a dar muchísimo más seguridad y vas a ser una mejor persona, vas a ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Camina es la que nos falta. Pues ¿cómo debo de caminar? Pues mira, ya con que camines, porque a veces ni eso hacemos. Nos la pasamos sentados en el trabajo, llegamos a casa, nos volvemos a sentar en el sillón a ver la televisión y a comer. Entonces, bueno, pues camina. Si tienes todavía más tiempo y la oportunidad de ir a un gimnasio, pues ejercítate. Ese tipo de ejercicio nos hace mucho bien a las personas que subimos con facilidad de peso, ya que al desarrollar masa muscular, pues ocupamos más de esa glucosa que consumimos y la depositamos menos en la barriga, ¿no? En la panza, en donde se te acumule. Entonces, bueno, si tienes oportunidad de asistir a un gimnasio, pues hazlo. Y te quedas con esta reflexión para todos estos días. Trata de ir cambiando un hábito a la vez, no trates de cambiarlos todos de un jalón. Cuando cambia uno un hábito y se concentra en él,
automáticamente van cambiando varios hábitos en tu vida. Entonces, agarra un hábito y cámbialo, uno a la vez, y así llévatela hasta que pues logres cambiarlo y luego te enfocas en otro. No quieras enfocarte en muchos aspectos de tu vida porque si no, no vas a abarcar ninguno, ¿ok? No hay que dispersar toda esa energía, hay que concentrarnos en una sola cosa. Entonces, camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Nos vemos luego. Hola, buenas tardes. Quiero compartir contigo una frase que marcó mi vida desde que la escuché. Y es: camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Muy bien. Esta frase es de superación, pero aplica en cualquier ámbito. He oído también y leí de otro autor que todo es una misma cosa, y es muy cierto. Y esta frase aplica en lo laboral, en lo empresarial, en salud, en fin, para ser una mejor versión de ti cada día. Es decir, en la pérdida y control de peso la vamos a adaptar de igual manera, ¿ok? Necesitamos vernos ya como si fuéramos unas personas esbeltas, o como la persona que queremos llegar a ser en este aspecto. Quieres llegar a ser una persona delgada, con menos estómago, verte mejor, que la ropa te luzca, y de ese modo, pues queramos o no, allá afuera en el mercado es muy importante el cómo nos vemos, el cómo nos vestimos. Y cuando tenemos sobrepeso, pues no podemos vestirnos con la ropa que más nos agrada, porque no nos queda o no se nos ve bien, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, porque esa seguridad la proyectamos. En algún momento dado, cuando vamos con nuestro cliente, pues nos sentimos incómodos o no vamos exactamente como quisiéramos vernos, y eso lo proyectamos, y la persona puede ver como que somos inseguros, aunque el problema sea otro muy distinto. Entonces empieza a pensar como pensaría una persona que no tiene este problema de sobrepeso, una persona delgada. A una persona delgada tú le dices: oye, se me antoja esto, y él te dice tranquilamente: pues yo no tengo hambre. Y uno se queda pensando: pues si no es por hambre, es por antojo. Así es como pensamos nosotros, los que realmente tenemos un cerebro de gordos. Se oye feo, pero tenemos ese cerebro de gordos. Entonces hay que empezar a cambiar ese modo de pensar. Entonces hay que hablar como una persona que no tiene este problema. Hay que hablar de otras cosas que no sean comida, ¿okay? Hay que tener temas de conversación diferentes, porque nosotros nos la pasamos hablando según la estación del año y como esté el clima. Si hace mucho frío, pues hablamos de un cafecito con pan dulce. Si está lloviendo, se antoja un chocolatito. Si hace mucho calor, pues queremos algo helado, y bueno, pues una nieve. Y nos la pasamos, en fin, pensando y comiendo todo el tiempo, y eso es lo que nos ocasiona, son picos de insulina en cada momento. Y esta hormona, pues es la que tenemos que vencer para que finalmente no tengamos ese problema de estar pensando en qué quiero comer ahora, en qué se me antoja y qué mando traer. Esta insulina nos provoca, cuando la tenemos muy alta, estar todo el tiempo pensando en comer. Tenemos que bajar nuestra insulina para que ese apetito desmedido que tenemos, pues también lo eliminemos, ¿ok? Entonces, empezar a hablar de otras cosas que no sean todo lo que se te antoja. Para eso, pues también tienes que cambiar tu manera de conducirte. ¿Y cómo me debo de conducir ahora? Pues para empezar, tenemos que hacer diferentes cosas. No podemos ser diferentes personas si estamos haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar las formas y el cómo hacemos cada día, cómo estamos viviéndolo. Para empezar, pues tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que emprender. Todos esos datos nos van a ayudar a ser mejores como persona, nos van a ayudar a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejor esposo, a ser mejor amigo, en fin, ser una persona que aporte más valor a la sociedad. Y eso pues nos va a llenar pues de gusto, y al sentirte tú bien, como hablábamos al principio, pues eso también lo vas a proyectar, te va a dar muchísimo más seguridad y vas a ser una mejor persona, vas a ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Camina es la que nos falta. Pues, ¿cómo debo de caminar? Pues mira, ya con que camines, porque a veces ni eso hacemos. Nos la pasamos sentados en el trabajo, llegamos a casa, nos volvemos a sentar en el sillón a ver la televisión y a comer. Entonces, bueno, pues camina. Si tienes todavía más tiempo y la oportunidad de ir a un gimnasio, pues ejercítate.
Ese tipo de ejercicio nos hace mucho bien a las personas que subimos con facilidad de peso, ya que al desarrollar masa muscular, pues ocupamos más de esa glucosa que consumimos y la depositamos menos en la barriga, ¿no? En la panza, en donde se te acumule. Entonces, bueno, si tienes oportunidad de asistir a un gimnasio, pues hazlo. Y te quedas con esta reflexión para todos estos días. Trata de ir cambiando un hábito a la vez, no trates de cambiarlos todos de un jalón. Cuando cambia uno un hábito y se concentra en él, automáticamente van cambiando varios hábitos en tu vida. Entonces agarra un hábito y cámbialo, uno a la vez, y así llévatela hasta que pues logres cambiarlo. Luego te enfocas en otro. No quieras enfocarte en muchos aspectos de tu vida, porque si no, no vas a abarcar ninguno, ¿ok? No hay que dispersar toda esa energía, hay que concentrarnos en una sola cosa. Entonces camina, condúcete y habla como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Nos vemos luego.